Vamos a ir a Mateo capítulo 5, donde hemos estado meditando en los últimos días en el Sermón del Monte. Baruch Hashem, hemos visto el mundo de Yeshua, cómo él concebía el mundo, y hemos visto dos de los así llamados y yo os digo, o más yo os digo. Hemos visto cómo el maestro ejemplifica lo que él quería decir cuando dijo a sus discípulos que los hijos del reino tenían que ir más allá de la justicia de los escribas y fariseos, más allá de la letra de la Torá, y él ha hablado en contra de la ira y en contra del deseo fantasioso. La Torá, dice él, cuando uno va en lo profundo, no solamente prohíbe no asesinar. ¿Por qué no asesinar a alguien? Porque es una persona valiosa. Todo ser humano es valioso delante de Dios. Todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza del Eterno. Por eso asesinar, por eso matar a una persona inocente es uno, sino el más grave pecado que hay en la Biblia en torno a la interacción entre un humano y su prójimo. Mucho más grave que cualquier otro. Mucho más grave que mentir, mucho más grave que robar, mucho más grave que varias cosas. Y él nos lleva a preguntarnos, ¿por qué la Torá prohíbe asesinar? Porque todos los seres humanos son valiosos y son dignos de respeto y dignidad. Entonces, dice él, no piensen que solamente con no asesinar ya basta. Cualquiera que se enoje contra su hermano y lo llame imbécil, lo llame bueno para nada, y albergue rencor, albergue amargura y demuestre desprecio, es como que ya lo hubiera matado. Solo le falta la oportunidad. Y el principio que une a las dos cosas es respeto. Lo que hace, lo que él llama a sus discípulos es a tratar a todas las personas con dignidad, a siempre querer ser de ayuda, a nunca querer dañar a alguien. ¿Por qué habrías de querer dañar a alguien? ¿Qué ganas con eso? Si ustedes se preguntan, ¿qué daño yo con dañar a alguien? Y meditan bien fuerte en eso, llegarán a la conclusión que no ganan nada. Lo que sí ganan es corrupción en el alma. Su alma llega a estar corrompida. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Eso es lo único que yo gano. Entonces, Yeshua dice que los hijos del reino van más allá del mandamiento de no asesinar. Y van más allá. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Siempre quieren ser de ayuda a otros. No quieren dañar a alguien. Por eso no se enojan. Pueden enojarse sin pecar. Tienen la diferencia entre la emoción de la ira y el pecado de la ira, que no es lo mismo. Y nunca desprecian a nadie, nunca menosprecian a una persona, porque cada alma que usted ve es algo invaluable, una alma preciosa. Tampoco él se queda en el mandamiento de no adulterarás. Sí, no adulterarás, nunca hay que adulterar, como dijimos la vez pasada. Pero aquel que mira a una mujer con el objetivo de codiciarla, ha cometido ¿qué? Adulterio en su corazón. Entonces, él dice, obviamente está malo adulterar, nunca se debe de hacer, es otro de los pecados más graves. Asesinato, adulterio e idolatría son los pecados más graves en la tradición judía. Pero él va más allá y dice, pero no hasta eso es muy poco, eso es el nivel más básico. No debes de proponer en tu corazón fantasear con una mujer. Tienes que ser puro no solamente en lo que haces, sino en tus pensamientos. Hay un Dios que ve tus pensamientos, somos conscientes de eso. Para el mundo espiritual, lo que tú tienes en tu corazón es totalmente visible. Yo no lo veo, yo no veo tus pensamientos. Pero para miles de ángeles, para miles de demonios y para Dios, tus pensamientos son tan visibles como la luz del sol. Bueno, por lo menos para Dios. No estoy muy seguro si para los demonios y los ángeles, pero para Dios sí.
La Biblia dice que para Dios, Él discierne los pensamientos del corazón. Él sabe, Él conoce los corazones. Todo lo que tú piensas es manifiesto a Dios. Él lo ve claramente. Por eso no basta con no adulterar. Yeshua nos lleva a la justicia más grande, que es tener el deseo en el corazón de ser puros en mis pensamientos. No proponer en mi vida fantasear con una mujer que no es la mía. Y lo que sigue es el verso 31, pero no voy a hablar del verso 31 hoy, porque hay demasiadas cosas que hablar de ese verso. Luego Yeshua habla del divorcio, son 2 versículos. Mateo 5:31 a 5:32, pero hoy no he de hablar de ello. ¿Por qué? Sería muy largo. Un día vamos a hablar bien de cómo el concepto de matrimonio también había experimentado en el siglo I una corrupción, tal como la está experimentando hoy. Piensan que lo que vemos hoy en día es nuevo, no es nuevo. Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Las mismas corrupciones que hoy pasaron hace 3.000 años, hace 2.000 años, cuando en los días de Yeshua el matrimonio era tenido a la ligera. Un rabino de su tiempo se había agarrado de una palabra, literalmente una palabra, para decir que un hombre podía darle carta de repudio a su mujer por cualquier cosa, por davar. ¿Y cuál cualquier cosa? Bueno, decía él, incluso si le quema la comida, puede darle carta de repudio. Literalmente eso es lo que decía. Otro rabino llegó y dijo, si encuentra una mujer más bonita, puede dar carta de repudio. Y Yeshua, eso era lo que pensaban, eso era la cultura del siglo I. Tan es así que cuando Yeshua dijo, no se puede dar carta de repudio a una mujer, a no ser por causa, basado en Deuteronomio 24 al menos, a no ser por causa de inmundicia sexual, los discípulos dijeron, entonces mejor no casarse, dijeron. Imagínense cómo estaban infectados. Miren lo que dice Mateo 19, por ejemplo. 19:9. Estos fariseos llegan y le hacen una pregunta en el verso 3. ¿Lo tienen ahí? Y se acercaron a él unos fariseos para tentarlo, diciendo, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer? Subrayen lo que dice después. ¿Qué dice? Por cualquier causa. Esa es la clave. Por cualquier causa. ¿Qué opinas de la innovación de Rabino Hillel, que dice que podemos dar carta de repudio basado en la palabra davar de Deuteronomio 24? ¿Tú qué crees de eso? Esa es la pregunta que le hacen al maestro. Y él dice, no. Basado en Deuteronomio 24, no puede darse carta de repudio a una mujer o divorciarse, a no ser por una causa, dice él. Vean el verso 9. Y os digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra adúltera. Miren los discípulos, le dijeron los discípulos, si es así la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Imagínense, los discípulos le dijeron esto. ¿Cómo estaba la visión del matrimonio estaba tan mala que hasta los discípulos dijeron esta barbaridad? Y luego, pero aquí hay muchas cosas que hablar, por eso no quiero hablar de esto hoy. Otro día voy a hablar de el matrimonio y divorcio y la perspectiva mesiánica, la perspectiva apostólica, porque hay mucho que hablar. Pero quisiera hablar de lo que sigue después, en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. No, ese verso es obviamente claro de que por lo menos hay una causa lícita para un discípulo de Yeshua para el divorcio, hay inmoralidad sexual, adulterio. Ahora, eso no es requerido, obviamente puede perdonar. El cónyuge que sufre el adulterio puede decidir perdonar y no hay nada, no es requerido que si alguien sufre un adulterio tiene que divorciar. No está eso, es una opción, él tiene esa opción, pero el pensamiento del maestro es que lo mejor sería perdonar, buscar la reconciliación por el daño que hace un divorcio. Pero si la situación llega a estar tan irremediablemente perdida de una persona que sufre una y otra infidelidad, bueno, en casos de dureza de corazón como eso,
ahí está claramente, a no ser por causa de inmoralidad sexual. Es como que yo les dijera, cualquiera, imagínense que mañana pusieran una ley que cualquiera que se pase un semáforo en rojo va a ir preso 10 años, a no ser que lleve a una mujer embarazada a dar a luz. Supongan que así dijera la ley. Todo aquel que se pase un semáforo en rojo, a no ser que lleve una mujer embarazada para dar a luz, 10 años de cárcel. ¿Qué entienden ustedes? Que hay una excepción, ¿verdad? Y si una persona lleva a la mujer embarazada a dar a luz, ¿se le van a dar 10 años? No, ¿verdad? Porque está clara la excepción, a no ser por esto. Pero bueno, no hay tiempo de eso. Mateo 5:33 dice, otro de los problemas que habían en el siglo I. Oíste además que fue dicho a los antiguos, no perjurarás o no jurarás en falso por mi nombre, que es el mandamiento de Levítico 19, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni juréis por tu cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Varios de los que están aquí dijeran, yo cómo quisiera hacer negro todos mis cabellos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, que tu sí sea sí, y que tu no sea qué, no, porque lo que es más de esto procede del maligno. ¿Qué quiso decir el maestro? Él aparentemente prohíbe jurar siempre. Está prohibido jurar. Pareciera decir él, siempre. No juréis de ningún modo. Ahora, ¿qué quiere decir él? Porque él juró. ¿Cómo puede ser que él prohíba jurar y él juró? ¿Cuándo juró él? Cuando en el Sanedrín, él está en el juicio delante del concilio y el sumo sacerdote le dice, te hago jurar, Yeshua ben Yosef, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Entonces el sumo sacerdote tiene la autoridad como alto funcionario de Israel de hacer jurar a alguien, de ponerlo bajo juramento, según la ley bíblica, según la Torah. Y Yeshua dijo, tú lo has dicho. No se quedó callado, de hecho estaba callado. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 26, si mal no recuerdo. Mateo 26, 60. Los evangelios dicen que él estaba callado. Todo el mundo lo acusaba. Habían sobornado a falsos testigos que decían cosas mentirosas sobre él, pero él callaba. Miren lo que dice el verso 60. Pero a pesar de haberse presentado muchos testigos falsos, no lo hallaron. Por fin se acercaron dos que dijeron, este dijo, puedo derribar el santuario de Dios y reconstruirlo en 3 días. Eso es falso, él no dijo eso. No dijo puedo derribar, él dijo derriben ustedes este templo y yo lo levantaré el 3er día. Él no dijo yo puedo derribar. Entonces aquí hay otro falso testimonio más. Levantándose el sumo sacerdote le dijo, nada respondes de lo que estos testifican contra ti. Fíjense, él no se defendía. El hombre más inocente, el único hombre que nunca pecó, oyó un desfile de acusaciones falsas. Hay gente que pensará mal de las personas más justas. No importa lo que pasa. Siempre encontrará gente que piense mal de los justos. Dice, pero Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, ¿qué dice ahí? Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es conjuro ahí? Conjuro no es un hechizo de brujería, obviamente no. Conjurar a alguien significa, si usted lo divide en dos, conjuro, te hago jurar. Eso es lo que significa te conjuro. Y la ley, la Torah, la ley de Moisés dice claramente que los jueces de Israel, cuando hay un caso difícil, pueden obligar a alguien a jurar. Ahora, Yeshua no había dicho nada en el juicio. Desde el momento que el sumo sacerdote le dice, te hago jurar que nos digas tal cosa, él ya no puede estar callado. Si se queda callado es un pecado para él, porque él estaría transgrediendo el mandamiento de someterse a una autoridad.
Y adivinen qué pasó, miren lo que dice. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Y además te digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes del cielo. Entonces él juró que era eso. Cuando Caifás le dijo, te hago jurar, él juró. Entonces, ¿qué quiere decir él entonces cuando nos dice no juréis de ningún modo? Bueno, hay dos opciones. Explorémoslas juntos para ver qué tiene el Eterno que enseñarnos. ¿Estamos listos? Vamos al mandamiento original que está en la Torá. Levítico 19, tercer libro de la Biblia. Levítico 19, verso 12. Bien, cuando lo tengan me dicen amén. Dice, no juraréis falsamente, ¿qué dice? Por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, el Eterno. Bien, eso es lo que dice, está prohibido jurar en falso por el nombre de Hashem. Ahora, la primera opción de lo que quiere decir esto es que había habido otra tergiversación de este mandamiento. Habían ciertos individuos en el pueblo judío que habían agarrado este verso y habían buscado un huequito legal para transgredir el mandamiento y según ellos ser sin culpa. Y decían, bueno, está prohibido jurar falso por el nombre del Eterno. Pero si yo juro por otra cosa, no hay problema. Por ejemplo, si yo ya digo, te lo juro por Jerusalén, ¿estoy jurando por el nombre de Hashem? No, técnicamente no. Aquí, ¿qué dice la Biblia? No jurarás por mi nombre en falso. Entonces se puede jurar en falso por otra cosa. Te lo juro por Jerusalén. De hecho, miren Mateo capítulo 23, el maestro da un ejemplo de estas enseñanzas que habían en su tiempo. Y reprende duramente a los fariseos por haber dicho esto. Él da un ejemplo de esto. Vean lo que Mateo 23, 17. Ciegos, necios, ¿qué es mayor? ¿El oro o el santuario que santificó el oro? Pues desde el 16, perdón. El 16 es lo que trae la lógica. Hay de vosotros guías ciegos, ¿qué decís? Oigan, esta era una enseñanza que pululaba por ahí en los días de Yeshua, que dicen, todo el que jure por el templo es como si fuera nada, pero el quien jure por el oro del santuario está obligado a cumplir. Guías ciegos insensatos, ¿qué es mayor, el oro o el santuario que santificó el oro? También todo el que jure por el altar, nada es, pero quien jure por la ofrenda que está sobre él debe. Ciegos, ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Así pues, miren lo que dice, el que juró por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que juró por el santuario, jura por él y por el que habita en él. Y el que juró por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado sobre él. Entonces, había un jueguito legal para manipular gente o para tener una especie de santidad ficticia en donde si yo quería jurar, darte una seguridad de que yo te lo voy a pagar, hermano, préstame $100, no, vos no me lo vas a pagar, te lo juro por Jerusalén que te voy a pagar esos $100, bueno, me lo prestabas, pero y de ahí, si no te lo quería pagar, decía, bueno, yo no he jurado por el Eterno, yo juré ¿por qué? Por Jerusalén, te lo juro por el templo, te lo juro por el altar. Y si leemos Mateo 5 ahora a esa luz, pareciera hacer sentido. Y hay que recordar algo muy importante, el idioma en que Yeshua habló, arameo y hebreo. En hebreo la palabra davar puede significar cosa, palabra o asunto. Cualquiera, de hecho, significa muchas cosas. Después de todas estas palabras, dice Génesis 22, si lo tradujeran así, pero se ha traducido después de todas estas cosas. Devarim significa
palabras, pero también significa cosa o asunto. Entonces, miren lo que dice el verso 34. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo o de ninguna manera o con respecto a ningún asunto. Hay una interpretación que dice que muy probablemente lo que Yeshua dijo en hebreo es: yo os digo, no juréis por ninguna cosa, porque la palabra davar puede significar cosa también. Y eso tendría sentido, ¿sí o no? Porque si ustedes siguen leyendo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, él empieza a mencionar cosas, ¿verdad?, por las que la gente juraba. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu cabeza, ni por Jerusalén. No hay que jurar falsamente por esas cosas. Y él dice, el que jura por Jerusalén está obligado a cumplir, porque jura por la ciudad de ¿quién dice? Del gran rey. Entonces la primera opción es que Yeshua está diciendo aquí: no piensen que es lícito jurar falsamente por cosas. No crean que ese jueguito que han hecho con Levítico 19 de no juraréis falsamente por el nombre, pero sí por otra cosa, es válido. El que jura por su cabeza está obligado. El que jura por cualquier cosa está obligado. Así que no quieran andar haciendo esas manipulaciones y jueguitos vacíos legales. Y hay mucha gente que vive su vida, y esa es la tentación natural cuando te acercas a Dios de manera legalista, cuando tu relación con Dios depende de un conjunto de leyes solamente. La tentación natural va a ser buscar un hueco legal, y los abogados son expertos en eso. Son expertos en buscar hueco legal, pero el hueco legal no es moral. Y anote lo que le voy a decir: usted puede encontrar un huequito legal en un código de leyes, pero uno no puede encontrar ningún hueco en el carácter de Yeshua. Ahí no hay ni un hueco. Y es el carácter de Yeshua lo que estamos llamados a reflejar, ¿sí o no? Esa es la primera opción. La segunda opción es que Yeshua está diciendo aquí que los juramentos solamente deben estar reservados para asuntos legales serios, no para la vida cotidiana. Esa es la otra opción. Porque la Torá dice claramente que hay ocasiones donde una autoridad lo puede obligar a jurar. Vean un ejemplo en Éxodo capítulo 22:7. Cuando lo tengo me dicen amén. Cuando un hombre dé a su prójimo plata u objetos a guardar y sean hurtadas de la casa de aquel hombre, si se halla al ladrón, restituirá ¿qué? El doble. ¿Por qué si yo robaba $100 tenía que dar 200? Bueno, esta es la manera en que la Torá, han oído el dicho, el crimen no paga. Aquí es un buen ejemplo de eso. Si yo robaba, yo tenía que saber que si me hallaban iba a tener que pagar el doble. ¿Y qué tal si no tengo, hermano? ¿Qué tal si no tenía? Bueno, entonces iba a pagar con trabajo. Me iban a vender como siervo e iba a trabajar para otro hasta que pagara los $200. Si no tenía para pagarlos en dinero, en plata, los iba a pagar con trabajo. Pero miren lo que dice el verso 8. Pero si el ladrón no es hallado, o sea, imagínense lo que pasa. Un hermano me confía un reloj. Yo le digo, hermano, présteme el reloj. Como yo nunca tengo reloj, le digo al hermano, présteme un reloj. Y el hermano tiene un reloj caro, ¿cuáles son los más caros? Un Rolex, muy bien. De esos que solo Maduro, Chávez y Castro y todos los presidentes pobres de las naciones socialistas tienen. Y supongan que me presta ese reloj y me lo llevo a la casa y se me pierde. Entonces, si un ladrón se metió a la casa y le hallan el Rolex del hermano, el ladrón va a pagar el doble. Tiene que devolver el Rolex y pagar el precio del Rolex. Ahora, ¿qué tal si no hallan al ladrón? ¿Qué es lo más lógico que podría pasar? ¿Qué es lo que ustedes podrían pensar? El hermano Isaac fue el que se lo agarró. Qué casualidad que se lo llevó y allá en la casa de él se perdió.
Qué casualidad, dirían ustedes. Y bueno, ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que no fue el hermano Isaac? Bueno, en ese caso los jueces de Israel me iban a pedir algo a mí. Es lo que está en el verso 8. Si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa se acercará ante los jueces. Ahí dice ante Elohim, de hecho. Pero la palabra Elohim en hebreo no siempre significa Dios. La palabra Elohim, cuando es aplicada a un hombre, significa una autoridad. Él viene de arriba, una persona que tiene poder. Ante Elohim jurando si ha metido mano en los bienes de su prójimo o no, ¿verdad? Miren lo que dice. Y en todo asunto de transgresión, sea de buey, de asno, de oveja, de vestido, cualquier pérdida en la que se diga, esto es así, el asunto de ambos se llevará ante Elohim. Y aquel a quien los jueces declararen culpable, y ahí otra vez se utiliza la palabra Elohim ahí. Elohim no siempre significa Dios. Eso es algo muy importante cuando uno vuelve a leer los escritos apostólicos. Elohim, cuando se aplica a un hombre, no significa Dios, el creador, significa una persona delegada por Dios. Declararle culpable pagará el doble a su prójimo. Cuando un hombre dé a su prójimo, verso 10, un asno, toro, oveja, cualquier animal para ser guardado y muera o sea despedazado o llevado sin que nadie lo vea, imagínense, el hermano me daba la cabra y llego yo y le digo, se me perdió la cabra, hermano. ¿Qué tiene que pasar? Vea el verso 11. Se interpondrá, ¿qué dice? Juramento del Eterno entre ambos, de que su mano no se extendió a los bienes de su prójimo y su dueño no lo aceptará y el otro no pagará. Y Yeshua no está en contra de eso. Él dijo que no había venido a abolir la Torá, ¿verdad? Yeshua no está en contra de que cuando vas a un tribunal, cuando uno va a un tribunal le ponen una Biblia. Y uno tiene que poner la mano en la Biblia y en Estados Unidos le dicen, jura decir la verdad, nada más que la verdad, toda la verdad, juro. Eso no está, Yeshua no está en contra de eso. Pero en los días de Yeshua, el juramento ya no era solo en los tribunales, era en la vida diaria, así como es hoy. Hay mucha gente que jura por cualquier cosa. Han visto entre los jóvenes, y entre los jóvenes yo me cuento ahí, porque yo me siento bien joven. De hecho, cuando me quito el pelo y me paso la Gillette, parezco más. Y entre los jóvenes, o sea, entre mi clan de jóvenes, escucho decir eso, te lo juro, y lo dicen así tan fácil. Toman, no en falso el nombre de Dios, pero lo toman a la ligera, te lo juro. Y de verdad te dijo eso, te lo juro, como que son el pirurris, te lo juro, los najayotes, así hablan, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y Yeshua lo que está diciendo es, no quieran manipular a la gente así. Un justo no tendría por qué tener necesidad de recurrir a un juramento. Tienes que ser el carácter de persona, la calidad de persona, que cuando los otros te preguntan algo y tú dices sí, la gente diga, pues así es. Y cuando diga no, pues no es así. Porque si yo empiezo a decir a todos, sí, te lo juro, lo que yo estoy diciendo es, mi palabra vale tan poco que yo tengo que apelar a Dios y decir, si no es así como te estoy diciendo, que Dios me castigue. Yo tengo que hacer eso a cada rato porque mi palabra vale bien poco. No soy confiable. Y entonces, Yeshua, si la segunda interpretación es cierta, Yeshua estaría diciendo que un discípulo de él, un hijo de reino, no debe de jurar nunca, a menos que esté en un tribunal, obviamente, ¿verdad? Eso es obvio, pero él está hablando de la vida cotidiana, de la interacción normal, diaria, de don Juan con don Pedro, su vecino. No está hablando de un tribunal. Si fuera un tribunal, la misma Torá dice que hay que hacer un juramento. Por cierto, si alguien es llevado a un tribunal y jura, usted tiene que decir la verdad. No importa. No importa si involucra a una persona, si fuera su propio hijo o su propio padre. No se puede jurar en falso, nunca. Jurar significa yo
Esto es lo que significa un juramento. Lo que yo digo es cierto. Y si no es cierto, que Dios me juzgue y me castigue si lo que estoy diciendo no es cierto. Eso es jurar. Jurar no es algo a la ligera. Estás diciendo, Dios, yo te pido que me castigue duramente si lo que voy a decir no es cierto. Eso es jurar. Por eso es que el juramento era tan importante en la antigüedad. Hoy sigue siendo importante, pero hoy en un universo, en un mundo secular, el juramento pierde ligereza, ¿verdad? Porque si no crees que Dios está involucrado en los asuntos humanos, el juramento pierde su peso. Pero para nosotros no pierde peso. Un juramento es algo bien, bien serio. Miren lo que dice el hermano de Yeshua, Jacobo, Santiago. Él dice algo muy, muy, muy similar a lo que dijo el Señor Yeshua sobre los juramentos. 5:12. Jacobo 5:12. Pero ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea ¿qué? No, para que no caigáis bajo ¿qué? Condenación o acusación. Es lo que dice. Claro, repito, esto no quiere decir que no haya nunca ningún juramento en el término legal. Si una autoridad te llama y hay algo serio y eres puesto bajo juramento, eso no aplica, obviamente. Tú puedes tomar un juramento y decir claramente, de hecho debes, si eres, así como lo hizo el maestro, es nuestro mejor ejemplo. Él estaba callado, ¿se fijaron? Él está callado. Lo acusan y 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 él se mantiene callado. En el momento que una autoridad puesta por Dios o permitida por Dios, Caifás le dice, te conjuro, te hago jurar Yeshua de Nazaret. Él no puede quedarse callado, por eso él rompe su silencio. De lo contrario hubiera sido un pecado para él, porque hubiera sido un rebelde, y él no era un rebelde. Y espero que se entienda, cualquiera de estas dos cosas es lo que Yeshua, me parece a mí que son las dos interpretaciones de lo que Yeshua quiso decir aquí. Y si ustedes se ponen a pensar, las dos interpretaciones no son contradictorias. Bien pudiera ser que él quería decir ambas cosas, ¿verdad? No jurar falsamente por ninguna cosa y no jurar en la vida cotidiana, porque el principio que él estaba enseñando es uno: mis discípulos tienen que ser gente confiable, gente que su palabra valga solamente. ¿Y qué tal si no me creen los demás? Bueno, no hay problema de ellos si no te creen. Tú no vas a manipularlos para que te crean. Tú dices la verdad, esto es lo que pasó, y los resultados se los das a Dios. Aquellas personas que quieran ver la evidencia y creer, creerán. Y el que no crea, listo, no te preocupes eso, porque tú no dependes de la gloria de los hombres. No es lo que más te preocupa. Si Dios sabe que lo que tú estás diciendo es verdad, y si tú hiciste el mejor de los esfuerzos para explicar a otros, para que no pudieran ser confundidos o engañados por otras personas, tú ya hiciste lo que te corresponde. Si otra persona quiere creer otra cosa, listo, tú lo dejas en las manos de Dios. Y si esa persona quiere creer una mentira sobre ti, mejor aún, porque eres bienaventurado cuando una persona diga algo falso contra ti, porque muy dichosos son los que son vituperados por causa de ¿qué? De la justicia. Si alguien dice algo falso de mí, eso debe ser un gran gozo para mí, porque soy digno de sufrir eso. Y no cualquiera es digno de sufrir por causa de la justicia. Miren lo que dice el capítulo 5 del libro o 4 de Hechos. No, es 5 de Hechos, 5:41. Alguien que lo lea, por favor. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Fíjense ese verso. Dice que ellos, los discípulos, o sea, Pedro y Juan, salieron gozosos delante del Sanedrín.
¿Y cuál era la causa de su gozo? Que habían sido tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre del Maestro. O sea que cuando alguien hace una injusticia contra ti, tú no tienes que llenarte de rencor contra esa persona, todo lo contrario, tienes que sentirse muy dichoso, porque te han permitido el privilegio de seguir las pisadas del Maestro. Tenemos a un Mesías, a un Señor que sufrió injustamente. ¿Cómo podemos pensar que nosotros íbamos a vivir en un mundo en donde no iba a pasar eso con nosotros? Ahora vean que eso dice, Hashem no le permite sufrir a cualquier persona afrenta por causa del nombre. ¿Se dieron cuenta? Muchas personas dicen, yo lo que espero es que nunca tenga que morir por causa de mi fe. Este verso nos dice que ese privilegio Hashem no se lo da a muchos. Tienes que, miren lo que dice, regocijándose porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Si tú dices lo que es la verdad, lo explicas, das la evidencia de que eso es cierto, tú has cumplido tu deber y lo dejas todo en manos del Eterno. Tú sabes que vives para la audiencia de una persona. Yo vivo para la audiencia de un ser, Dios. Y si los demás quieren albergar una opinión falsa, bueno, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada con eso. Y descansas en Hashem. Eso es con lo que Yeshua cierra el tema del juramento. ¿Cuál es el principio? La justicia de los fariseos y escribas es una justicia que en torno al juramento había algunos de ellos que buscaban un vacío legal. La justicia era no transgredir la letra del mandamiento de la Torah. Yeshua pide a sus discípulos ir más allá. Tienes que ser una persona confiable y una persona que no busca manipular a otros. La manipulación está prohibida para un hijo del reino. Manipulación hay que diferenciarla de influencia positiva, no es lo mismo. Influencia es cuando tú persuades puedes persuadir a alguien de hacer algo por su bien. Manipulación es cuando yo quiero engatusar a alguien para que ella haga algo para mi beneficio. ¿Se entiende? No puede ser más distinto. Influir positivamente no es lo mismo que manipular. Manipular es egoísta. Quiero que hagas algo para mis intereses, por mis motivos. En cambio, influencia es para tu bien. Y vemos a los apóstoles que ellos hacían eso. Persuadir, influenciar a las personas para su bien. Vengan, vamos al libro de Hechos, capítulo 13, 43, donde se dice que los discípulos persuadían a los que habían creído. Es un versículo muy bonito por la última frase que hay ahí. Dice, disuelta la reunión, muchos de los judíos, de los prosélitos, que adoran a Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablando con ellos, ¿qué dice? Los persuadían a permanecer fieles a la gracia de Dios. Qué bonito ese verso. Miren lo que dice. La gracia de Dios me ha sido dada y yo tengo que ser como hacia la gracia de Dios, fiel a la gracia. La gracia de Dios no es algo que está aquí para hacer una excusa para pecar. Dios me perdona, siempre me perdona y por eso puedo pecar cuanto quiera. El que dice eso no ha entendido la gracia de Dios. Esa no es libertad, es libertinaje. Judas habla de aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Aquí los apóstoles dicen que los persuadían para que fueran fieles a la gracia de Dios. Has recibido la gracia de Dios, Dios te ha perdonado, Dios te ha traído a este lugar, entonces los discípulos te dicen, sé fiel a la gracia de Dios. Así como Dios te ha amado, entregó a su Hijo por ti, a pesar de que tú eras enemigo de Él en tu mente, pero Él aún así te amó, sé fiel a Él, sé fiel a su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y
los persuadieron, dice la palabra en Hechos. Miren lo que dice un poquito más adelante, Hechos 14:23. Ahora ellos están en Antioquía de Siria, o bueno, de hecho aquí están en Antioquía de Pisidia. En Hechos 13 ellos están en Antioquía de Pisidia, luego van a varios lugares y luego regresan a Antioquía de Pisidia. Y aquí en Hechos 14:22 ellos están en el mismo lugar que estaban en Hechos 13:43. Ténganlo en cuenta, esta es la misma. Ellos llegaron en Hechos 13 a Antioquía de Pisidia, visitaron Iconio, Derbe, Listra y luego volvieron otra vez. Y ahora, otra vez, miren los discípulos. Verso 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos. ¿Para qué nos congregamos? ¿Cuál es el objetivo de congregarse? Este es uno, para fortalecer ¿qué? Los ánimos. Como seres humanos somos seres sociales. El estímulo social es muy importante. Por eso nos congregamos. Somos como un ejército que se repliega a cargar baterías, a planear. Y la guerra no es aquí, la guerra es cuando salimos allá. La congregación no termina aquí, la congregación no es las cuatro paredes, la congregación es las personas. Cuando nos vamos de este lugar y Josué se va a San Vicente, el hermano Hilo Vasco, yo me voy para allá, la congregación sigue existiendo, no está reunida la congregación. Entonces, ¿por qué venimos aquí? Porque el Shabbat es un oasis y al reunirnos te animas, eres animado a las buenas obras y al amor, exhortándolos a permanecer en la fe. Les decían, es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Fíjense qué consuelo es. ¿Le diera consuelo eso a usted? Sí. Fíjense ¿cómo dicen las muchas iglesias de hoy? Si este verso se hubiera escrito de muchas mega iglesias, el verso diría así: fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándonos a permanecer en la fe, les decían, no se preocupen, si son hijos de Dios nunca tendrán problemas. Así diría el verso si se escribiera en algunas iglesias de hoy. Pero ¿qué era lo que los discípulos decían para fortalecerlos? Hermanos, vamos a tener muchas tribulaciones, pero en todas esas tribulaciones el Eterno está con nosotros. Y así lo ha querido Él, y Él estará dándonos fuerza. Después que les designaron ancianos en cada congregación, oraron con ayunos y los encomendaron al Señor en el que habían creído. Vean el verso 26. De ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Y ahora vean el verso 15:32, donde Judas y Silas van por las congregaciones dejando la carta apostólica del concilio de Hechos 15. Dice, Judas y Silas, como ellos mismos eran también profetas, consolaron y fortalecieron a los hermanos. ¿Con qué? Abundancia de palabra. Eso me consuela un poco, porque algunas veces me emociono y hablo mucho, pues me siento mal, que siento que los hermanos me van a decir, se va a parar alguien un día y va a decir, deja ir a mi pueblo. Pero estos versos me consuelan, que dice que los fortalecieron con abundancia de palabra. Baruch Hashem, ¿queremos abundancia de palabra o poquita palabra? Bueno, los discípulos, amén, dijo alguien allá abajo, pero abundancia de palabra, Baruch Hashem. Es decir, noten que abundancia de palabra no es manipulación. La diferencia entre manipulación e influencia positiva es el objetivo. En la manipulación yo trato de torcer, engatusarte para que tú cumplas algo para mis intereses, para mi beneficio. La influencia es al revés. La influencia es, te trato de persuadir para tu bien, persuado de no desviarte del camino, te persuado para ser fiel a la gracia de Dios. Y los discípulos de Yeshua no pueden nunca, ¿se han dado cuenta que en el Sermón del Monte Yeshua nos da 2 o 3 cosas que nunca deben ser parte de un discípulo de Él? Son las armas prohibidas para nosotros, no podemos utilizar esas armas. 1, desprecio, ¿se acuerdan?
Cuando Él nos habla de la ira, nunca despreciar a nadie, nunca puedes tener desprecio. 2, deseo fantasioso, premeditado, nunca, con otra mujer. 3, aquí lo vemos, manipulación. No debes de buscar manipular a la gente para tu beneficio, como si las otras personas existieran para mí. La persona que es infantil piensa así, que la gente existe para mí. Toda la gente existe yo soy el centro del universo y existen para satisfacer mis deseos, mis caprichos. No busques manipular, busca servir a la gente, busca servir a Dios. Cuando hables, tienes que tener una confiabilidad que la gente vea claramente, que tú no mientes, no te prestas a cosas así. Uno es el padre de mentira. ¿Te quieres asociar con él? Dice Juan capítulo 8, Juan 8 dice, vosotros sois de vuestro padre, del diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Pero a mí que digo la verdad no me creéis. Hay uno que es padre de la mentira, a Satán. Los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego que arde con azufre, dice la Biblia. Si eso es literal, hay teólogos que dicen que sí. Si eso no es literal y describe la angustia existencial, que en muchos casos sería peor que un fuego literal, eso no nos ocupa hoy. Pero lo que sí es claro es que la Biblia dice que hay uno que es padre de mentira. Nunca puedes mentir, a menos hay una excepción a la regla. Según muchos eticistas, dicen que hay solo una opción donde la Biblia permite mentir, una, y es cuando hay que salvar una vida. Si alguien llega con pistola en mano queriendo matar a alguien y yo tengo a esa persona adentro de la casa y me dice, aquí está fulano, yo le tengo que decir no, para salvarle la vida. Pero fuera, esa es la única excepción a la regla. Y vemos esa excepción, creo yo, en el caso de las parteras y en el caso de Rahab. ¿Se acuerdan? Los dos espías se van donde Rahab y Rahab les dice, no, aquí no están, ya se fueron. Es la única excepción. Fuera de esa excepción, ningún discípulo en Yeshua puede mentir. Nuestra confiabilidad y la falta de manipulación es algo que caracteriza a los hijos del reino. Dallas Willard dice que eso es lo que caracteriza a un hijo de Dios en el reino. Dice, como criaturas libres de Dios, se debe dejar que las personas tomen sus decisiones sin coerción ni ¿qué? Manipulación. Por lo tanto, que tu afirmación sea una afirmación, un sí, y tu negación sea solo una negación, un no. Todo lo demás proviene del mal. Esto es, la mala intención de salirse con la suya mediante la manipulación verbal de los pensamientos y elecciones de los demás. Y tenemos que guardarnos de la manipulación. Y esto es una constante en las relaciones humanas de personas que no están en el reino, no viven la realidad del reino de Dios en la tierra. La dinámica de la manipulación, ustedes la ven en todas las relaciones. Por ejemplo, en un matrimonio, como el hombre es el que tiene más fuerza biológica, así lo ha querido, ¿cómo manipula el hombre? El hombre manipula con gritos o incluso amenazas con golpes. Y eso es una manera de manipulación masculina. Del otro lado, la manipulación de parte de la mujer es otro arte adquirido. Una vez me dijo una mujer, desde chiquitas aprendemos a manipular, me dijo una mujer. Y pudiera ser cierto eso, pudiera ser cierto. Porque así como el hombre manipula con amenazas, la mujer puede manipular con otras armas que están prohibidas en un matrimonio de hijos de Dios, como por ejemplo el arma de quitarte el habla,
o el arma de si hacen algo, si me dicen algo me enojo y armo un berrinche y me pongo a llorar. Todas esas cosas son armas prohibidas de manipulación para un hijo de Dios. Prohibidas, porque no conducen a resolver el problema. En todo desacuerdo entre hijos de Dios, tiene que haber el deseo de resolver las cosas. De no ver que mi problema no es el otro. El otro, la otra persona yo la amo. Es una persona que yo deseo lo mejor de ella. Lo mejor para ella. El problema no es ella. El problema es lo que hay que resolver juntos. Y no recurriré a armas de amenazas veladas o de si me dicen algo me pongo a llorar. Queridas hermanas, la mujer del mundo tiene esa arma. Ustedes no pueden utilizar el arma esa de la manipulación por llanto. Es un arma prohibida. No estoy diciendo que no hay que, cuando nos pasa algo lloramos. Claro que hay que llorar. Si hay dolor, muy bien, hay que llorar. De hecho, no llorar es terrible para la psicología. El hombre latinoamericano se crió con el dicho de los hombres no lloran. ¿Han oído eso? Pocas cosas son más dañinas que esa mentira. Claro que los hombres lloran. ¿Y qué creen que tienen en los ojos? Arena. No, hay lágrimas en los ojos. Y un hombre tiene, Yeshua lloró. No hay un hombre más masculino que Yeshua y él lloró. Lloró por Jerusalén, lloró por Lázaro. Y cuando hay un dolor fuerte hay que llorar delante de Dios. No hay que tener pena de llorar delante de Dios ni delante de las personas. ¿Dicen amén a eso? Ahora, yo estoy hablando de lágrimas forzadas. Estoy hablando de aquella persona que utiliza las lágrimas como una arma en el combate. De que si me dicen algo que no quiero oír y quiero bloquear y quiero sabotear la conversación, la ruta al acuerdo, me pongo a llorar para jugar la carta de víctima. Y entonces, por definición, el que está mal es el otro. Esos juegos de manipulación son los que no pueden existir entre un hijo de Dios o en una hija de Dios. No necesitamos recurrir a eso. Espero que se entienda bien, ¿verdad? No estoy diciendo que no hay que llorar cuando duela algo, cuando ha habido uno. Claro que sí. Estoy hablando de lo que se ha llamado, el mundo le llama lágrimas de cocodrilo. Yo no sabía por qué. Yo decía, ¿qué tienen que ver un cocodrilo con la lágrima? Lo que después supe, el cocodrilo solo llora cuando te está masticando. Yo no sabía eso. El cocodrilo cuando mastica, cuando aprieta la mandíbula, hay algo que le molesta el nervio óptico y llora. O sea, que el cocodrilo llora cuando te está comiendo. Por eso, cuando las lágrimas no son genuinas, cuando las lágrimas no vienen de un corazón genuino, sino que son forzadas de manipulación, se dicen lágrimas de cocodrilo. Yo me encuentro un poco pesado eso, pero el concepto es cierto. No manipulamos, amados hermanos. No hay que manipular a nadie. La manipulación está prohibida. El espíritu de Jezabel es precisamente la manipulación. ¿Cómo es que Jezabel gobernaba sobre Acab? Con un arma, manipulación. Y eso no es solo de una. Yo he conocido hombres que son... esto no es algo que únicamente es una tentación para las mujeres. He conocido hombres que manipulan peor que 10 mujeres juntas. No es algo que está solamente en una mujer. Ni hijos ni hijas de Dios podemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, la idea de, bueno, si esto pasa, me voy a ir por aquí, voy a manipular todo esto así. ¿Saben que cuando alguien se entrega a la manipulación, a ardid, a tramar, a hacer complot para sacar su propia agenda, tiene a Dios resistiéndolo? Dios se va a encargar de que ningún complot, ninguna manipulación salga bien. En cambio, cuando le rindes tu vida a Dios y dices, bueno, yo voy a hacer lo correcto, haré lo correcto y bueno, y eso saldrá. Entonces Dios dice, aquí tengo un hijo o una hija obediente, una hija que me obedece. Y entonces, y si tienes un espíritu correcto, has invitado a Dios a actuar.
Manipulación es algo que no puede estar entre nosotros, amados hermanos. No manipulamos. Influencia sí, por tu bien, persuadidos a estar fieles a la gracia de Dios. Baruch Hashem. Y la virtud de los hijos de Dios hace que cuando hablemos, lo que viene de nosotros es veraz. Yeshua dijo a Natanael: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay que engaño. No hay que enseñar a los niños a mentir. Nunca enseñes a un niño a mentir. Andá y decirle que no estoy. ¿Qué es eso? Los niños se van a llevar una mala imagen de Dios. Los padres son los que enseñan la imagen. La primera imagen de un niño con respecto a Dios la da el padre. La madre también. La madre le da la imagen de la ternura de Dios. Que Dios es cariñoso, Dios es tierno, Dios ama. Y el padre está supuesto a dar la imagen de un padre protector que tiene fuerza, pero esa fuerza no está para destruirte, sino para protegerte. Que es una persona que está ahí para proveer, es una persona que está ahí para guiar, para enseñar. Y yo no sabía esto, pero la inmensa mayoría de ateos, de los grandes, digo grandes ateos, pero no debería decir grandes ateos, de los ateos más famosos. Yo vi la lista, Lee Strobel la documenta en un libro, en el caso de la gracia. ¿Saben cuál era lo que tenía en común Freud, Camus, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell? Todos estos ateos famosos tenían una cosa en común, yo no sabía. Todos, o el papá había muerto a muy temprana edad, o el papá había tenido una relación pésima con ellos. Y como tenían una relación pésima con el papá de la tierra, ellos inconscientemente llegaron a negar la existencia del papá en los cielos. El papá, hay un documental que les recomiendo a todos, me lo recomendó a mí el hermano Jaime, se llama Show Me the Father, muéstranos al Padre. Es sobre lo importante que es la figura del padre en una casa, lo importante que es para una hija y para un hijo. Y no puede enseñarle a un niño a mentir, hay que enseñarle a no mentir. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué miente la gente? Piensen, ¿cuáles son las motivaciones para mentir? Se miente para obtener algo que yo siento que no podría obtener sin mentir. Bueno, entonces, pero si yo creo que Dios existe y está siempre involucrado en mi vida, yo no tengo por qué mentir. Porque si yo busco alcanzar algo y es su voluntad, Él me lo dará, con o sin mi mentira, ¿sí o no? ¿Ya? Otras veces la mentira es por miedo o por comodidad. Vienen a cobrarme una factura, así como don Ramón. Llega el señor Barriga, le debe 14 meses de renta. ¿Qué le dice don Ramón a la chilindrina? Si viene el señor Barriga, dile que no estoy, que me fui a un velorio. ¿Por qué lo hace don Ramón? Por su comodidad. No quiere tener la conversación con el señor Barriga. Si te cobran una factura, tú no quieres decirle a la persona: no tengo para pagarle. Y por eso mentimos. Pero lo correcto, eso no es lo que hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios va y habla con la persona y le dice: no tengo con qué pagarte ahora, pero te pagaré. Y no le enseñes a un niño a mentir, nunca, nunca, nunca. Y cuando tu hijo mienta de manera cariñosa pero firme, dile que eso no se hace. No se hace. Hay un padre de mentira. ¿Quieres tener parte con un padre de mentira? Yo no. Dios es veraz. Dice Romanos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz. Él nunca miente. La Biblia dice que Él no puede mentir. ¿Sabían eso? Miren, el Tito dice claramente en la carta a Tito 1:2. Ya dije, la única excepción a la regla, salvar una vida. En el Holocausto, muchos hombres, cuando los guardias nazis llegaban
y decían, ¿sabe de algún judío aquí? No sé de ningún judío. Y tenían a 10 judíos escondidos en el sótano. En tal caso no hay problema mentir, según la mayoría de eruditos. Pero es la única excepción. Y hoy yo no conozco de ninguno de ustedes que tenga 10 judíos escondidos en el sótano, así que no deberíamos de mentir, nunca. Tito 1:2, cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Acerca de la esperanza de la vida eterna que Dios, ¿qué dice ahí? Que no puede mentir. Dios no puede mentir, es una de las cosas que Dios no puede hacer. Pero yo pensé que era omnipotente. Claro, omnipotente significa que Él puede hacer todo lo que es lógica y existencialmente posible, pero no que puede hacer cualquier cosa en el sentido de imperfecciones. Él no puede ser tonto, Él no puede matarse a sí mismo, Él no puede suicidarse si un día quisiera acabar con su vida, y Él no puede mentir. Él no duerme, ni qué dice la Biblia, ni se adormece. Todas esas cosas son cosas que Dios no puede hacer, pero eso no entra en el concepto de omnipotencia. Omnipotencia es que puede hacer todo lo que es lógica y existencialmente posible. ¿Puede levantar una montaña así? Claro. ¿Puede destruir el universo en este mismo instante? Claro. Pero no puede hacer algo que vaya en contra de su ilimitada perfección. Dios no puede mentir. No mientas, nunca mintamos. Esforcémonos por no mentir nunca, que el Eterno nos dé gracia para eso. Algunas veces, y aquí me estoy metiendo en algunos problemas que no son tan claros para los eticistas, porque algunas veces esto no se puede, otras veces sí, pero algunas veces en la Biblia Hashem permite no mentir, pero decir parte de la verdad, no toda la verdad. Ahora eso es un poco complicado, hay ocasiones donde eso no está bien tampoco, pero hay por lo menos un caso donde claramente Hashem le dice a un profeta que diga solo parte de la verdad. Mentir es decir algo falso diciendo que eso es verdad. Busca engañar. Ahora, decir solo parte de la verdad no entra dentro de la categoría de engaño. No me lo he inventado yo, está en el primer libro de Samuel, véanlo ahí. Primer libro de Samuel, verso 16:1. El Eterno dijo a Samuel: ¿hasta cuándo lamentarás por Saúl si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno con aceite, porque de entre sus hijos me he provisto rey. Samuel dijo: ¿cómo iré? Si Saúl se entera, me matará. Fíjense. Pero el Eterno le dijo: toma contigo una becerra de la vacada y di: he venido a sacrificar al Eterno. Invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te haré saber lo que has de hacer, y ungirás al que yo te diga. E hizo Samuel lo que había hablado el Eterno. Llegando a Betlehem, los ancianos de la ciudad salieron temblorosos a su encuentro y preguntaron: ¿es pacífica tu venida? Y le dijo: Shalom, he venido para ofrecer sacrificio al Eterno. Purificaos vosotros y venid conmigo al sacrificio. Después purificó a Isaí con sus hijos y los invitó al sacrificio. O sea, ¿se dan cuenta de esto? Saúl le dice a Hashem: pero si Saúl sabe que voy a ungir al futuro rey de Israel, ¿qué va a pasar? Me va a matar. Hashem le dice: bueno, ve, y lo que le vas a decir a los ancianos de Israel es la verdad, que tú vas a ofrecer un sacrificio. ¿Es cierto eso? ¿Va Samuel a ofrecer sacrificio? ¿Sí? O sea, no hay nada de lo que Samuel diga que es mentira. Ahora, hay una pieza de verdad que él omite. Samuel no va a decir: vengo a ofrecer un sacrificio porque vengo a ungir al nuevo rey de Israel, ¿verdad? Él va a dejar fuera esa parte de la historia, pero lo que va a decir es verdad. Ahora, esto es un claro ejemplo de la Biblia. Ahora, aquí entramos en aguas un poco complicadas, porque esto no es tan claro cuándo es lícito, cuándo no constituye una transgresión para un hijo de Dios. Y los eruditos difieren aquí. Aquí, en este punto, pueden haber diferencias de opiniones legítimas entre hijos de Dios. He oído a unos que dicen: no,
Bueno, sí, pero solo cuando la persona tiene un carácter de que no merece toda la verdad. Y si la persona merece escuchar toda la verdad, entonces estás obligado a decirle toda la verdad. Bueno, es una opinión. Otros dicen que no. Y ahí hay diferencia de opinión. Pero bueno, esto es ya las últimas ramificaciones del mandamiento. Ya ahí puede ser un poco difícil, pero tenemos el Espíritu Santo que nos dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Y a la hora de presentarnos delante de alguien, podemos siempre contar con el conocimiento, la intuición, el impulso, la percepción, impresión del Espíritu Santo de qué decir. Pero esos son un poquito cosas un poco más complicadas. Pero lo general está claro, ¿verdad? Lo general está claro. Un hijo de Dios debe ser confiable. No tenemos que tener un espíritu de manipular para nuestro beneficio. No tenemos una agenda egoísta. Queremos ser de ayuda a las demás personas. Queremos ayudarlas en su camino con Dios. Queremos ayudarlas a su pleno bienestar, a la vida y vida en, ¿qué dijo Yeshua? En abundancia. Y esa vida en abundancia solo se da cuando un alma está entregada a Dios, vive en armonía con Dios, consigo mismo y con los demás. Es ahí, habiendo aceptado a Yeshua como el Señor y Salvador de su alma, y Él perdonando todos sus pecados, que somos introducidos a esta vida sobrenatural. Bien, se nos ha acabado el tiempo y vamos a hablar sobre quizás uno de los más, yo os digo, creo que es el más malinterpretado de todos los más, yo os digo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Y yo os digo, no resistáis al que es malo, al que te abofetee, ponle la otra mejilla. ¿Qué quiso decir Yeshua ahí? ¿Qué quiso decir? ¿Está contradiciendo a la Torah? Pero él dijo que no había venido a abolir a la Torah de Moisés. ¿Cómo es que puede decir eso? Bien, no nos queda tiempo, pero veremos lo que él nos aconsejó, nos mandó, nos rogó, y lo que la Biblia dice de cómo manejar el sufrimiento. Estamos en un mundo donde el sufrimiento no se puede evitar. La pregunta es, ¿qué hacemos con el sufrimiento? ¿Ocupamos el sufrimiento como una manera, una ocasión para quebrantarme, para acercarme más a Dios? ¿O lo ocupo para endurecer mi corazón? Y Yeshua tiene la perspectiva del hombre más sabio y más inteligente que ha vivido, el único hombre que nunca pecó y que nos enseñó que el camino de la represalia, de la venganza personal, nunca es bueno. Vamos a verlo después. Que el Eterno nos bendiga y nos enseñe la gran verdad que no tenemos que manipular. Que el Eterno les bendiga grandemente, que Él que es bueno les dé las fuerzas para siempre ser testigos veraces de su palabra, que sean ejemplo de todos en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Padre, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos las ricas sabias del olivo. Te damos muchas gracias porque tu palabra cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón. Gracias por darnos un corazón para entender. Gracias, Señor, por enseñarnos tus caminos. Que a ti sea la gloria, a ti sea el portento todos los días, que podamos alabarte, Señor. A ti adoramos, a ti te agradecemos. Tú eres bueno, papi, para siempre es tu misericordia. A ti sea la gloria en el nombre de Yeshua. Amén.